Cabildeo Digital. Nuevamente con ustedes, un placer como siempre que tenemos este espacio de contacto, y en esta oportunidad vamos a centrar nuestra atención en algo que está obviamente en el centro de nuestras preocupaciones: el colapso del sistema sanitario. Y para ello hemos invitado a este espacio al doctor Guillermo Cuentas, exministro de Salud y un experto, por supuesto, en temas sanitarios. Guillermo, muy buenas tardes. Zulema, muy buenas tardes, un saludo y gracias por la invitación. Bueno, realmente estamos atravesando una situación insospechada. Son más o menos 100 días desde que se activaron todas las alertas en el país, entre cuarentena, flexibilización, y ahora la preocupación no solamente por el coronavirus, sino porque el país parece que no está en condiciones de responder desde el punto de vista del sistema de salud a los desafíos que esta pandemia está generando. Efectivamente, hay una frase que la repetía don Mario Benedetti y decía que cuando conocía las respuestas me cambiaron las preguntas. Creo que desde el punto de vista del desarrollo de los perfiles epidemiológicos a nivel mundial, este virus ha trastocado absolutamente todo a partir de la irrupción del mismo y de la comunicación del Estado chino, que lo hace el 29 de diciembre, porque antes de ello, el desarrollo y el avance científico médico a nivel global iba a encontrar equipos de última tecnología, iba a detectar las principales patologías que ya estaban definidas: cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, trastornos genéticos. Entonces la investigación estaba orientada a crear todos los insumos e instrumentos técnicos para poder curar estas patologías, para poder atenderlas eficientemente, y la investigación se iba centrada ya en las modificaciones genéticas del genoma, o sea, ya una modificación del ADN, etcétera. De pronto, el Estado chino comunica la presencia de una patología, de una neumonía intersticial, que es el nombre de la sintomatología, producida por un virus, por un tipo de coronavirus, porque hay varios tipos de coronavirus. Eso lo hace el 29 de diciembre, y que esto se produce en la ciudad de Wuhan, en la República de China. 7 días después, la República de China comunica ya el virus causante de esta patología y se identifica como un tipo de coronavirus, y se le da el nombre de SARS-CoV-2 porque tenía un parecido genético a un anterior virus, que es el SARS-CoV-1, que produjo un síndrome agudo respiratorio severo en la misma República de China el año 2002, con 8,000 casos y aproximadamente 800 muertos. Y también era medio parecido a otro virus, a un coronavirus también, que en el año 2012 produjo una epidemia en Arabia Saudita, y le pusieron el nombre de síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces, esa es la primera información técnica que se da a la comunidad internacional y a los demás estados. No se sospechaba, Guillermo, que podía ocurrir lo que está ocurriendo ahora. Era insospechado. Yo creo que en el mes de noviembre, el año pasado, nadie podía sospechar la pandemia y el efecto devastador que ha producido esta patología. Más de 8 millones de afectados a nivel mundial. Está cerca al medio millón de muertos. Países como Estados Unidos, que tienen 2 millones de casos, Brasil, que está llegando a 1 millón de casos, Chile, que ha pasado los 200,000, Perú, que está a los 240,000. Si nosotros solamente comparamos esos 3 países que nos rodean,
estamos rodeados por 3 países que en conjunto están sumando cerca del 1.000.000 de ciudadanos brasileños, peruanos y chilenos que han contraído la enfermedad. Esto era inimaginable. Creo que para mucha gente aún sigue siendo una pesadilla el que estemos en este momento, en este estadio epidemiológico y clínico a nivel mundial. Entonces pasó. ¿Y qué es lo que sucedió en los primeros meses y por qué posiblemente la respuesta inicial no hubiese sido tan agresiva o, digamos, tensionante de los sistemas de salud? La Organización Mundial de la Salud comunicó las características epidemiológicas y clínicas de esta patología. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que indicó? Que está el COVID, ahora ya hablaremos como COVID porque es el nombre de la enfermedad, tenía una tasa de ataque de 5 por 100.000. Es decir, en un estado determinado, de cada 100.000 habitantes, 5 personas iban a contraer la enfermedad. Luego dijo que su tasa de letalidad, es decir, el número de muertos que produce esta enfermedad, era muy bajo, que estaba entre el 2,5 y el 3%, versus el ébola, para dar como ejemplo, que tenía el 30% de tasa de letalidad. Dijeron que era eso. Una semana después ya teníamos la etiología y 10 días después, con una velocidad impresionante que causó sorpresa en el mundo científico, se tenían las características de este virus, que era una molécula de RNA con 4 nucleótidos, con nombres específicos ya, que tenía una forma de coronita, una espina que se llama spike, que era la proteína que ingresaba al alveolo pulmonar, que la otra proteína era la cobertura, que tenía la letra E y más dos nucleótidos, la M y la N. Por consiguiente, en 10 días se tenía todas las características del virus. Se lo conocía, si vale el término, de pies a cabeza. Y luego nos dijeron que clínicamente afectaba el pulmón como órgano diana, que afectaba al pulmón, era una neumonía, pero que del total de pacientes que iban a tener esta enfermedad, 80% iban a pasar como una gripe con poca sintomatología y solamente 20% iba a precisar tratamiento intrahospitalario. Y de esos 20%, solo el 5% iba a precisar tratamiento en unidades de terapia intensiva. Perdón, Guillermo, la OPS se ha equivocado, la OPS-OMS se ha equivocado. Además de toda esta información que tú nos estás detallando, también hemos recibido información de alguna manera errática respecto no solo de su impacto, sino de su tratamiento, de los posibles medicamentos que podrían no curar, pero al menos atenuar el impacto del virus en el proceso de enfermedad. Efectivamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué la OMS transmite esta información clínica y epidemiológica? Obviamente acá el punto de origen es la OMS produce sus documentos técnicos en base a la información que recibe de los estados. Por consiguiente, esta información es la que la transmitió la República de China. Entonces, allá después, en los meses posteriores, se fue identificando una serie de errores que ha generado. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Decía que esto ha generado, más allá de los trastornos clínico-epidemiológicos, también un estado de ansiedad completamente lógica de la población a nivel mundial, porque en los últimos meses, algo que ahora se llama infidemia, empezaron a surgir hipótesis de las más descabelladas hasta proyecciones terapéuticas que fueron cambiando casi permanentemente. Entonces, epidemiológicamente se equivocaron en base a una información. Las proyecciones epidemiológicas fueron rebasadas y no en un 10, en un 15%, fueron multiplicadas por 20, por 30, hasta por 50. Les pongo un ejemplo. Si comparamos la tasa de ataque que decía la OMS, 5 por 100.000, uno podía aceptar que sea no 5, había sido 8 o fue 10. No,
en España se llegó al más del 350 de tasa de ataque por cada 100.000, y en el Beni estábamos en 350 por cada 100.000, o en Guanuni en 200, en 320, es decir, la tasa de ataque se cambió completamente. Nos dijeron que solamente... ¿Cómo ha impactado este tipo de indicadores, Guillermo, en el sistema sanitario en nuestro país y en la capacidad de respuesta que el sistema sanitario podía haber tenido en nuestro país? Porque estamos, como lo decíamos al inicio, en una situación de colapso. Efectivamente. Para ir, digamos, sintetizando, ¿para qué sirven estos indicadores o estas proyecciones? Para que en base a esas proyecciones los sistemas de salud, digamos, preparen su infraestructura, su equipamiento, o sea, se preparen para recibir a pacientes afectados por esta patología. Para eso nos sirven las proyecciones. Ocurre que si nosotros no nosotros, el mundo se hubiese guiado en las proyecciones que decía la OMS, y nosotros trasladando a Bolivia hubiéramos pensado y calculado estas proyecciones, 5 por 100.000, pongamos en Bolivia 10 por 100.000, porque somos un país con dificultades, entonces vamos a tener 100 pacientes por millón, vamos a tener 1.000 pacientes, entre 1.000 y 1.200 pacientes, y de los cuales vamos a necesitar 200 a 250 que vayan a los hospitales, y de los cuales 50 camas de terapia intensiva. Frente a esta realidad, pareciera que no había problemas. Pero cuando se desenvuelve la enfermedad a esta patología y se empiezan a producir las explosiones, brotes epidemiológicos, proyecciones. Ajá, tenemos problemas con la comunicación. Ahora sí has vuelto, Guillermo, puedes continuar. Ya, entonces decía que esto nos ha generado, bueno, el colapso en todo el sistema internacional sanitario, y en Bolivia, dada la crisis estructural que tenía nuestro sistema de salud, hemos colapsado ya en el momento de atender pacientes, porque en la fase de prevención, es decir, en la fase de contención, que se llama antes de que se produzca un brote epidémico muy masivo, tuvimos relativo éxito, creo que tuvimos un buen éxito. Cuando se planteó la cuarentena, es decir, cuando se produce una epidemia, la primera tarea que es la contención, es decir, evitar que esta epidemia se expanda en un determinado territorio, existan brotes que rápidamente se multipliquen en forma exponencial. Por consiguiente, medida de hoy, de hace 100 años o de hace 400 años, aislar a la gente, cuarentena, cada uno en su casa, para evitar la transmisión del virus, especialmente en los virus que se transmiten por vía aérea. Las cuarentenas funcionan en enfermedades virales que se transmiten por vía aérea, porque las enfermedades virales se transmiten por 3 vías. Por vía de los fluidos, pueden ser la sangre o el semen, ejemplo típico el VIH-Sida. Por vía de los vectores o con la presencia de un vector, ejemplo el dengue, que necesita el mosquito, y por vía aérea, que es el sarampión o puede ser el COVID. Entonces, fase 1, cuarentena, relativo éxito a partir del 10 de marzo. Pero ya cuando se empiezan a presentar los casos clínicos a los que ya hay que atender y darles atención médica y especializada, en pocas semanas colapsa nuestro débil sistema sanitario, y este colapso es producto ya de la crisis estructural que traía el sistema de salud en Bolivia. Y también que refleja. Sí, a ver, estamos con cortes en la comunicación, Guillermo. Ahora sí, nuevamente has vuelto a pantalla. Ya. Entonces usted decía que esto nos muestra que hay un colapso. Este colapso sanitario es el reflejo de la crisis estructural del sistema de salud que la tenemos, y que al mismo tiempo también devela hoy una crisis estructural del Estado boliviano. O sea, esta pandemia ha develado con una crudeza inimaginable hace algunos meses atrás nuestra profunda crisis estructural como Estado boliviano, y puedo dar algunos elementos que reflejan el mismo, y el colapso del sistema sanitario, que es la fase de agotamiento del sistema sanitario estructuralmente crítico que teníamos hasta hace pocos meses.
Es decir, Guillermo, por las condiciones que estamos observando, porque hemos visto gente que se está muriendo en las calles, eso tiene que ver también con algunas fallas seguramente de nuestro propio autocuidado, hospitales que no tienen capacidad para recibir a los pacientes, pacientes en consecuencia muriéndose en las puertas de los hospitales, situaciones extremas como las que hemos conocido en el Beni, en Trinidad, actualmente en Guayaramerín, por supuesto en Santa Cruz. Es decir, que estamos en una situación realmente incontrolable. ¿Qué va a pasar, Guillermo, con el sistema sanitario? Primero, lamentablemente, esta pandemia está fuera de control en nuestro país. Es lamentable, pero uno puede hacer todos los esfuerzos, encontrar todos los argumentos o justificar o culpar al pasado o al antepasado, etcétera. Hoy el problema es muy serio. Estamos hablando de que tenemos 22,000 casos y el colapso. La proyección que se ha hecho, la han hecho por modelos matemáticos, un modelo que se ha utilizado o se utiliza desde el año 1900. Nuevamente estamos... 27 es... Ajá. Sí, Guillermo, se ha cortado nuevamente la comunicación. No, A ver si ahora sí estamos retornando, ya. aunque te estamos viendo. Ahora sí, estamos retornando, Guillermo. Decías que el mecanismo de proyección, que es un mecanismo que se utiliza desde hace Es un tiempo. modelo matemático Ajá. que, así, que se utiliza desde 1927, luego de la pandemia que generó la gripe española el año 1918 y 19, y que siempre se especuló cuántos fallecidos tuvo esta pandemia. Otros hablan de 25, otros hablan de 50 millones. Comprenderás que esos bruscos, esas cifras tan cambiantes podían generar susceptibilidades y tal vez subregistros. Por eso se crea este modelo matemático que se llama así, que significa susceptible, infectado, recuperado. Eso permite definir, y creo que acá en Bolivia y en el mundo se utiliza, hay otros modelos, pero con preferencia este, y que nos muestra que Bolivia podemos llegar a tener hasta el mes de septiembre, básicamente la primera semana de agosto más, cerca de 100,000 casos. No quiero dar un número exacto, pero vamos a estar por encima de los 80,000. Y si mantenemos esta relación de que el 20% va a precisar atención hospitalaria, estamos hablando que vamos a precisar aproximadamente 16,000 camas para atender a los pacientes. Y si hablamos que el 5% va a precisar unidades de terapia intensiva, estamos hablando ya de un colapso total. Si con 20,000 casos ha colapsado, imagínate con 80,000. Esto va a ser realmente dramático. Y esta epidemia o pandemia en nuestro país, por lo menos la proyección está hasta el mes de febrero y abril del próximo año. No quiero ser alarmista, pero la proyección indica que en abril del próximo año se llegaría a tener un caso por día. Bueno, ahí desaparece la patología, y que en febrero estuviéramos teniendo 5 casos en promedio por departamento por día, o sea, no más de 80 casos inicialmente, y luego ir bajando hasta abril, que vas a tener un solo caso. Pero en el mes de julio y agosto podemos llegar hasta los 80 o 90,000 casos. ¿Qué hacemos para no llegar a esa cifra dramática? No podemos ya decir que el sistema, nuestro sistema no tiene la capacidad de atender ese número de pacientes. Y no es que uno quiera pasarle toda la responsabilidad al ciudadano, pero hoy, con la más absoluta crudeza, les quiero decir que si los ciudadanos no se cuidan, si no extremamos todas las medidas nosotros, los ciudadanos, frente a un sistema colapsado, podemos tener días muy lamentables y trágicos la última semana de julio, la primera y la segunda semana de agosto fundamentalmente. Es decir, Guillermo, nos estás alertando respecto de que lo que hemos visto y lo que hemos calificado ya como extremadamente dramático puede repetirse, y que las medidas que se están adoptando, por ejemplo, en Santa Cruz, como este barrido casa por casa, no van a lograr controlar la situación. La situación es dramática. Sería
digamos, ingenuo decirles, no, vamos a pasar, ya va a llegar la culminación de esta epidemia. No. Las proyecciones son muy complejas y más aún cuando nuestro sistema ya ha colapsado. No es que va a colapsar ya ha colapsado con 20.000 casos y si vamos en términos de manejo clínico, seguramente ha colapsado con 2.000 o 3.000 pacientes. Si ustedes han visto, Trinidad colapsó en 72 horas. Es decir, no hay más, esta es la realidad. Y la única forma de evitar un daño mayor a la población boliviana es que la responsabilidad, la enorme responsabilidad, hoy está en manos del ciudadano. ¿Qué medida se hace? Se está haciendo una medida epidemiológica para disminuir el incremento de contagios a partir de los pacientes asintomáticos. Esto se denomina el rastrillaje epidemiológico, que es muy sencillo, es que exactamente igual que en un censo. Cuando uno está en un censo, la población boliviana el día del censo, todos están encapsulados en su domicilio, no tienen que salir, llegan los censores, o sea, los que hacen el censo, con sus encuestas, llenan unas tablas y a partir de ello sabemos el número de población que tenemos como país, con una serie de preguntas. Esto es exactamente igual. Para eso deben servir las cuarentenas. Si uno hace una cuarentena, o llamamos ahora el encapsulamiento, si uno encapsula y esos 3 días o 4 días o 5, los días que usted no quiera de estar encapsulado, es para que uno vea televisión y esté en su casa sin moverse, no tiene sentido técnico epidemiológicamente hablando. El encapsulamiento se hace para hacer rastrillaje, es lo que se ha hecho en Trinidad, lo que se está haciendo en Santa Cruz. ¿Qué significa encapsular? A esta población yo la tengo sin moverse de su casa. Envío una brigada, rastrillaje es un término hasta militar, envío a mis soldados, en este caso que van a ir a combatir el COVID, con un formulario para que vayan a llenar los formularios que hoy día nos permiten, hay unos numeritos muy sencillos, permite deducir, no confirmar clínicamente, pero permite orientar al personal de salud si en un determinado hogar, en una familia, existe o no existe potenciales pacientes asintomáticos. ¿Cómo son estos? Internacionalmente ya está definido. Hay un puntaje muy sencillo en base a las principales sintomatologías que también nos dijo la OMS, pero también se equivocó. Pero pongamos de cuenta que nos sirva de orientación porque sigue siendo válida. Decían, esta patología produce fiebre, por consiguiente, 37.5 para arriba, 38 grados, se anota 5 puntitos. Produce ardor en la garganta, si la paciente, si uno pregunta con un cuadrito, tiene ardor en la garganta con 2 o 3 o 4 días de evolución, otros 5 puntitos. ¿Tiene dificultad respiratoria? Sí o no. Tal vez la tenga. ¿Cómo se hace la prueba? Se le pone un aparatito que se llama oxímetro de pulso que va a medir la saturación de oxígeno al que se le está haciendo la prueba. Y se le hace caminar 30 pasos para un lado y volver, son 60 pasos, en total son 50 metros, por eso los 60 pasos. Si no se mueve la saturación de oxígeno, si estaba con 90 y se mantiene en 90, que no es muy alta, pero está bien, entonces no pasa nada, ya son otros 5 puntitos. Y finalmente, estos, como ustedes ven, nos dan los 5 puntitos. Respiratoria, dolor en la garganta y más otros 2 síntomas que habrán aparecido últimamente, que es la pérdida del olfato y la pérdida del sentido del gusto. Entonces, con eso uno ya se orienta, porque no tenemos otra forma de hacer hoy. Porque podemos dar discursos, ¿no? Que se necesita laboratorio, los dirigentes políticos exigen que se haga laboratorio. No vamos a poder hacer, porque hacer las pruebas son las pruebas del PCR, que se llaman la reacción en cadena de la polimerasa. Esas pruebas rápidas que ofrecen en todo el mundo son pruebas simplemente para medir carga viral que nos van a dar falsos positivos o falsos negativos y se hacen esas pruebas después al 18º día que el paciente ya tiene síntomas. Entonces, ya tengo síntomas o he tenido algo así, no tiene sentido hacerme esa prueba. Acá la única prueba real sigue siendo el PCR, excepto que
España está tratando de hacer una prueba nueva, que es el TMA, pero en Bolivia se utiliza. ¿Y por qué tarda tanto? Primero, tenemos pocos laboratorios. Lamentablemente tenemos solo 4 laboratorios a nivel nacional, más uno que ahora en Sucre, creo que estamos llegando a los 6. Esa prueba tarda porque se cultiva el virus. Hay que convertir ese RNA en ADN, o sea, la lectura lleva algún tiempo atrás, y con tan pocos laboratorios, pues ha sido complicado. Por eso en Bolivia se han hecho el menor número de pruebas de este examen si comparamos con los demás países vecinos. Entonces, frente a esa dificultad, hay que utilizar la clínica. Y ahí empieza a ver algunos temas que deben ser sorprendentes y creo que merece una reflexión, Zulema. Debemos ser uno de los pocos países donde en esta pandemia solamente están en primera línea el personal de salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. O sea, 3. Personal de salud, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana. Esos son los 3 nuestros grandes defensores. Notamos lamentablemente una ausencia enorme del sistema universitario boliviano. ¿Dónde están los estudiantes de medicina? Por Dios, ¿dónde están los estudiantes de las 26 facultades de medicina? Que no les pidamos que vayan a atender pacientes, pero para este rastrillaje los necesitamos. Guillermo, pero esto que tú estás diciendo que es muy importante, ¿no tenía que ser parte del sistema de planificación del Ministerio de Salud? Efectivamente. O sea, ahí ya no quiero entrar a buscar culpables, pero simplemente poner como parte de esta reflexión la ausencia de actores centrales para temas específicos. ¿Necesitamos rastrillaje? Sí o sí, necesitamos. ¿Por qué necesitamos rastrillaje más que Chile o más que Francia? Porque no tenemos el número suficiente de pruebas de laboratorio para hacer a nuestros pacientes, a los bolivianos, y porque no en todos los departamentos existen los laboratorios para hacer PCR. Por eso se hizo rastrillaje en Trinidad. Por eso debería ser rastrillaje donde se encapsula, porque encapsular al paciente, a una población, y decir, bueno, ahora estamos encapsulados 3 días y estén cada uno viendo televisión en su casa, tiene un pequeño efecto, pero tiene un efecto epidemiológico importantísimo si se utiliza ese periodo de encapsulamiento para hacer rastrillaje. Existe hoy la tecnología, la metodología de saber inclusive en qué barrios se han ido presentando pacientes. Ahí hasta se puede medir el desplazamiento de los pacientes. O sea, existe una serie de técnicas. Para eso necesitamos recurso humano con criterio epidemiológico de salud. El mejor recurso humano, y no es que uno quiera llevarlos a la hoguera, ni quiera ponerlos como espadachines. Son los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, los estudiantes, en todas partes del mundo están trabajando. Es decir, tú nos estás advirtiendo, Guillermo, de que tenemos como que, para decirlo, estamos en una guerra, ¿no es cierto? Y para decirlo de alguna manera, tenemos como que batallones listos para combatir y no los estamos usando. No los estamos usando. Y 2 ejemplos muy sencillos cuando se habla de esto. En España, los estudiantes de medicina de segundo año están ubicados seguramente a 200, 300 metros de los hospitales. Porque cuando uno ve, todo el mundo ha visto la televisión, los que están en terapia intensiva están con las medidas de bioseguridad, y hablemos, ya parecen astronautas. Obviamente comprenderás que ellos no van a escribir la historia clínica, no van a cuando hacen la evaluación del paciente, no anotan en su historia clínica, ni están en la computadora anotando la evaluación del paciente, o cuánto tiene saturación de oxígeno, cómo está su laboratorio. Ellos hablan. Y cuando están hablando, valorando al paciente, están hablando, dice paciente que tiene en este momento una frecuencia respiratoria X, frecuencia cardíaca tanto, saturación tanto. Esas frases que están repitiendo, a 2 o a 3 cuadras, o a 50, o a 100, o a 1000 metros, hay un estudiante de medicina que está sentado en la computadora y está anotando. Está haciendo seguimiento para hacer el cuadro clínico nosológico. O en Francia, los estudiantes de medicina se han convertido en voluntarios para ir a controlar temperatura, cosas, con todas las medidas de bioseguridad a los domicilios de los pacientes, y los que transportaban las ambulancias a los pacientes eran estudiantes, eran voluntarios estudiantes de medicina, o gente que, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo, la jefe del instituto de mayor prestigio de oftalmología en España,
un día la encontraron con un cuaderno, porque como ella es jefe de oftalmología, estaba de coordinadora de ambulancias, trabajando. Entonces, yo creo que los temas que deben ser parte de la reflexión, cómo está reaccionando parte de la sociedad boliviana. Aquí encontramos tres elementos que merecen una reflexión sobre nuestros valores. Primero, el tema de la negación. Hoy la negación se ha convertido en uno de los elementos que perturban e impiden tener un diagnóstico adecuado. Y además, es decir, esa idea de que a mí no me va a ocurrir, ¿esa es la negación a la que te refieres? No, primero la negación es, y ya puedo dar ejemplos concretos, la negación que ha generado pacientes, o sea, el incremento de casos en Oruro, en La Paz. Hagamos el ejemplo de la negación en Oruro, un paciente que va al hospital obrero. ¿Qué hace el paciente? Primero, en la historia clínica, él dice que nunca salió de la ciudad de Oruro, que tiene un poquito de molestia en la garganta y poco de tos hace 24 horas. O sea, dice, señor, ¿usted salió de la Oruro? Jamás. Poco más no salgo ni a la esquina de mi casa. Primera vez que estoy saliendo acá, estoy entrando a este servicio y quiero un poco de atención médica porque de ayer he empezado a tener dolor en la garganta, está tosiendo, un poquito de tos. Ah, perfecto. El médico lo atiende, etcétera, etcétera. Cuando 2 días después vuelve con la misma sintomatología, le saca una radiografía, era un paciente que después en 24 horas se murió. Era un paciente COVID positivo que no solamente no salió de Oruro, es el que fue a tocar trompeta en la fiesta de Patacamaya. Y después de tocar trompeta en la fiesta de Patacamaya, se fue a tocar trompeta en la fiesta de Cebarullo. Y después se engañó al personal médico, a su familia, al personal médico de la caja, indicando que nunca había salido de Oruro, que solamente hace 24 horas tenía. Y cuando se le sacó la radiografía de los pulmones, era pero la imagen pulmonar es para exponerla en un libro. Esa es la negación. O sea, no solamente que a mí no me puede dar, sino, no, yo no tengo tan fuerte, solamente un poco de gripe, solamente desde ayer. Creo que es el primer tema. Ligado a la negación, el otro elemento que se ha producido en Bolivia es el estigma. O sea, ¿qué ocurre? Que la gente que dice tener la enfermedad genera un estigma, y no solamente eso, ¿no es cierto? Este tema de la negación, luego viene del estigma, se ha transmitido y el manejo hacia el personal de salud. Debemos ser el único país donde el personal de salud es agredido, es insultado y es expulsado de una comunidad porque dicen que el médico, al comunicar que tiene esta población la patología, está estigmatizando al pueblo. Y pongo el ejemplo de Eucaliptus. La población de Eucaliptus pidió que los médicos de Eucaliptus abandonen la población. Los agredieron porque osaron decir que en Eucaliptus había COVID y que estaban haciendo quedar mal al pueblo de Eucaliptus, que en Eucaliptus no había COVID y que los médicos tenían dos acciones. O iban a desmentir y decir que en ese pueblo no había enfermos, o se iban fuera del pueblo. Ese tipo de reacciones han generado, primero, que se incremente el miedo. Hoy el miedo no solamente es de los pacientes o de los que creen que pueden tener. Hoy el miedo es del personal de salud, porque el personal de salud tiene miedo de que lo agredan, miedo de que no tienen las medidas de bioseguridad y miedo de que una vez que contraiga la patología no va a poder recibir atención médica, o sea, no va a tener ni siquiera dónde tratarse siendo médico y va a exponer su vida haciendo su trabajo. Entonces creo que estos elementos, el miedo, el estigma, la negación, se añaden al colapso de nuestro sistema y más allá de alguna irresponsabilidad de algún sector de la población que empieza a pensar que no hay la patología y sigue moviéndose en sus actividades comerciales. Con todo el cuadro que tú nos has descrito, Guillermo, con todo lo que estamos viendo, por supuesto, ¿tú recomendarías ajustes en las acciones que desde el punto de vista sanitario se están implementando? Es decir, la cuarentena ya tuvo su efecto, el encapsulamiento
es insuficiente si no va acompañado, nos dices tú, de ciertas medidas como el rastrillaje sanitario, la movilización que tú planteas de un activo que está ahí, que no está siendo utilizado como todos los estudiantes de medicina. Es decir, consideras que hay que hacer ajustes, un mayor involucramiento de la sociedad. Yo me estoy acordando de los comités populares de salud que permitieron, por ejemplo, acabar virtualmente con las diarreas, que eran una causa de mortalidad en nuestro país en otras épocas. ¿Qué medidas tú consideras que se deberían adoptar, haciendo mano también de la historia de la movilización popular por la salud en nuestro país? Mira, este es uno de los temas más sensibles en cuanto a la reflexión. El sistema como sistema no tiene la capacidad de ofertar, proteger a los portadores de esta patología. Tal vez en casos leves sí, en los casos moderados probablemente en algunos, pero en los casos críticos y graves no. Entonces, ¿qué ajustes habría que hacer? Primero, repetir hasta el cansancio, hasta que tal vez uno aparezca siendo odioso y conano, como se diría en quechua, de las medidas de bioseguridad que son sencillas. Parecen sencillas, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué voy a ganar yo con un barbijo y lavándome con agua y jabón o utilizando el alcohol con gel? En tres palabras muy sencillas les podemos explicar por qué funciona eficientemente. Cuando uno tiene un barbijo, y por favor, nadie esté en desacuerdo que utilicen barbijos muy estéticos, ya con figuras, con adornos, etc. El barbijo tiene que funcionar. Y para que funcione la pruebita que si un barbijo sirve o no sirve es muy sencillita. Una persona que está con su barbijo agarra un fósforo y sopla, o un encendedor y sopla. Si el fósforo al soplar cuando yo estoy con el barbijo se apaga, ese mi barbijo no es tan bueno o no es bueno, o con un encendedor. Prueba tan sencillita. Puede tener la foto del Bolívar, o sea, todo lo que está sucediendo ahora, además parte de una estética. Creo que en Uru están haciendo barbijos con caretas de diablo, etc. No hay problema. La pruebita es muy sencilla. Enciendo un fósforo y soplo. Si el fósforo no se apaga, significa que el barbijo sirve. No importa del equipo que fuera, sirve. Del equipo que fuera, del Bolívar, del barbijo de negro, verde, amarillo, con adornitos, no importa. Agarro un fósforo y soplo. Si el fósforo, si el fuego se apaga, el barbijo no sirve. Si no se apaga, el barbijo sirve. Entonces, ¿cómo sirve? Si yo soy una persona normal, no tengo síntomas, no tengo ningún familiar, estoy asintomático, no he contraído la enfermedad, yo utilizo el barbijo para evitar que el virus que esté en el medio ambiente pueda ingresar a mi cuerpo por mi nariz, por la boca o por los ojos, porque está en un medio ambiente que está más o menos a 1,5 metros, 2 metros alrededor mío. Si yo soy asintomático, pero no sé que tengo la enfermedad y uso el barbijo, pero ya 2 días antes de que me den los síntomas estoy contagiando sin saberlo, el barbijo me impide que yo al hablar, porque no solamente es que así estornudo, ya sé que porque o empiezo a toser, al hablar, cuando uno emite palabras con P chica o con F, son palabras que hacen que uno exhale el aire, saque el aire hacia afuera. Entonces, si yo estoy con barbijo, al hablar con mis interlocutores, diciendo vengan, foco, lo que ustedes quieran, o toser o estornudar, no voy a contagiar porque el barbijo me protege. Como ustedes ven, el barbijo protege al que no tiene la enfermedad para evitar que entre el virus a su cuerpo y al que tiene la sintomatología o está asintomático pero está contagiando para evitar que al hablar, al toser, pueda dispersar el barbijo. Cosa tan sencillita como es. Para eso sirve el barbijo. ¿Y por qué? Segundo tema, distanciamiento social. La gente dice, ¿por qué el distanciamiento? Porque hay gente que pierde, está a 1 metro, 2 metros. ¿Por qué se ha puesto 1,5 metros? ¿O por qué se ha puesto 2 metros? Porque este virus ha sido tan estudiado, Chulema. Yo creo que en los últimos 6 meses nunca un virus, una patología fue tan estudiada, no por un país, por todo el mundo. Yo creo que jamás la comunidad científica mundial
en 6 meses ha hecho tanta investigación, tantos estudios, tantos ensayos como para esta patología. Creo que en los últimos 6 meses todo el mundo se ha dedicado a estudiar este virus. Entonces, hayan demostrado con ejercicios de biomecánica, todo, el peso del virus y el tiempo, digamos, la distancia que va este virus. Y te voy a poner el ejemplito. El virus del sarampión se transmite por el aire, pero es livianito ese virus. Cuando uno está con sarampión y tuese, para dar un ejemplo, ese virus puede volar hasta 8 metros. ¿Sabes? Por eso se suspenden las clases, por eso se dice, pues señores, no a los niños se les suspenden, se los aísla. Este virus, en la coronita, que todo el mundo ha visto la foto, debe ser también la foto más vista ahora, tiene una coronita como una pelotita, ¿no ve? Esa pelotita es de un azúcar, se llama ribosa. Esa pelotita es pesada. Entonces, esa pelotita del virus que está junto a su proteína, a la spike, a la espícula, esa pelotita le aumenta el peso al virus, de modo que cuando uno estornuda, tuese o habla con estas palabras, el virus solamente vuela 1,5 metros. Después de 1,5 metros, ¡pum!, se cae. O sea, no pueden andar volando todo el tiempo, porque tiene un pesito, se cae. Por eso sirve el distanciamiento social. Porque yo tengo un señor que está a 3 metros de parte de mío, esté tosiendo todo, su virus va a estar a 1,5 metros. Como yo voy por otro camino, no me va a contagiar. Entonces, para que vean con una cosa tan sencilla, para eso sirve. Y finalmente, ¿por qué sirve el agua con jabón? Eso es muy sencillo. Por la gente cree que uno es por conano, dice lávese con agua y jabón. ¿Por qué sirve? Una molécula de jabón, haga de cuenta que una molécula de jabón tiene 2 partecitas. Una es su cabeza y una es su cola, para ser un poco esquemático. La molécula del jabón tiene 2 partes, la cabeza y la colita. A la cabeza de esta molécula de jabón le gusta el agua, le encanta el agua. Entonces va hacia el agua, por agua y jabón. Por eso se llama hidrófila, es decir, le gusta el agua. En cambio a la colita no le gusta el agua, le huye al agua. Por eso se llama hidrófoba, no le gusta el agua. Pero a esta colita se llama lipófila, le gusta la grasita, para que sea así esquemático, le gusta la membranita que está de lípido, le gusta. Entonces, como el virus tiene esa capita que hemos dicho, que es el nucleótido E, que es envelope, que es una membranita de grasita, a esta cola del jabón que le gusta la grasa y le huye al agua, va y se deposita sobre esta membranita. Al depositarse, la inactiva. Entonces, virus inactivado, virus que no contagia. Por eso sirve una medida tan sencilla. Aislamiento, agua y jabón, barbijo. Y hoy en Bolivia tenemos que ser 10 veces o 100 veces más exigentes que en el mundo, que en el resto del mundo. Porque en el resto del mundo, pues, habrá gente joven que se contagia y podrá tener una atención médica, podrá ir a su seguro, etcétera. En Bolivia no vamos a tener esa probabilidad. Por eso tenemos que ser súper, súper rigurosos con estas 3 mediditas, que es barbijo, agua y jabón, distanciamiento. Otros países que han hecho, han puesto multas. En Francia, ciudadano que está sin barbijo por la calle, 135 euros de multa. En España, ciudadano, que está sin barbijo por la calle paseando como Pedro por su casa, 300 euros de multa. Sí, han tenido que llegar a esos niveles porque también allí hay indisciplinados. Acá tenemos que, si hay que ser coercitivo, yo creo que sí, si habrá que dar multa, bueno, y si no dan multa, tendrán que hacer alguna otra labor, pero habrá que ser rígidos, coercitivos. Eso está quedando, Guillermo, relativamente claro. En La Paz también hay multa para quien no use barbijo y me parece bien tu ejemplo. Está quedando relativamente claro, se hace mucha campaña, pero yo te consultaba ya desde el punto de vista de la planificación, de la estrategia que se debe implementar. Tú consideras ajustes. Nos dijiste que el encapsulamiento tiene que tener algún otro sentido sanitario, como es este del rastrillaje, que hay que movilizar a otras fuerzas que están ahí, que podrían ser muy importantes para el proceso de prevención y para evitar, digamos, que el colapso sea incontrolable. Tú ya nos has dicho, el sistema sanitario está colapsado y lo que hay que evitar es que el colapso sea mayor. O sea, hay que evitar la catástrofe. Efectivamente. Ahora, el rastrillaje sí, es importante hacer rastrillaje. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar, como no se puede hacer más, vamos a hacer
exámenes de laboratorio. O sea, hay que hacer todos los esfuerzos para duplicar, quintuplicar, sextuplicar el número de pruebas de laboratorio. Pero junto a ello, el rastrillaje. ¿Para qué el rastrillaje? Para intentar detectar a los pacientes sintomáticos en la fase leve, cuando son leves o cuando todavía están, no tienen la patología completa, tienen algunas pequeñas molestias y hay que pescarlos en la fase leve. En Bolivia, los que se han muerto, son los que van y acuden al hospital en la fase grave y en la fase crítica. Pero entre la fase leve y la fase grave y crítica ha pasado un tiempo. O sea, no es que yo tengo la fase leve a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estoy en la fase crítica. No, ha pasado un día, 2 días. En ese periodo, si yo soy leve antes de entrar a la fase crítica o grave, estoy dando vueltas, contagiando a todo mi entorno. Entonces, por eso es agarrar, capturarlo por el rastrillaje a que sea, así tenga 2 o 3 síntomas y sea fase leve y llevarlo a un centro de aislamiento, porque no se le puede decir quédese en su casa, aislado, porque no todos tienen la probabilidad de estar en su casa aislados, con baño privado, con dormitorio separado, no. La población de nuestro país no tiene esas condiciones de habitabilidad. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Se deben contratar, no sé si habrá que contratar la mitad de la cadena hotelera de La Paz y la mitad de la cadena hotelera de Oruro. O sea, si tenemos que contratar más hoteles, sí, a todo paciente leve o que tenga 2 o 3 síntomas que crea que va a tener, es aislarlo, pero llevarlo a un centro de aislamiento. Y cuando está en un centro de aislamiento, no es tampoco agarrar, sí, señor, tome su habitación, vaya así, nos vemos mañana. No. Lo que se hace es que en ese club tiene que haber un equipo médico con todas las medidas de bioseguridad, donde tienen que tomar la temperatura cada 8 horas, tienen que llevar, no podemos, hay que llevar radiografía, hay que llevar placa, hay que hacerles radiografías o tomografía. Si no podemos sacar la prueba, pues le haremos una tomografía, lo que están haciendo en el Hospital del Norte, o llevaremos equipos portátiles, eso se puede comprar, equipos portátiles de rayos X, y sacándoles todos los días, si es posible, a todo el mundo con equipos portátiles para ante cualquier cambio radiológico en el pulmón, inmediatamente ya llevarlo a un centro hospitalario, porque ahí va a necesitar más atención. Entonces, ¿esto qué hace? Que si yo tengo a un paciente, yo prefiero pecar de exceso. Ya, el señor dice que ha tosido y ha estado con fiebre o le duele la garganta desde ayer, del cuello, perdón la expresión, agarrarlo y llevarlo a un centro de aislamiento. Sí, sí. Es decir, no nos queda otra, tenemos que buscar mejor cosas. Prevenir que lamentar, aquí la frase. No prefiero gastar, es mejor prevenir, ya. Si están 50 personas y que habían sido de gripe nomás, no importa, pero ya los hemos aislado y hemos evitado. Imagínense, si es gripe, qué bien, buena suerte señor, hasta luego, váyase a su casa, pero si no es, hemos evitado que este señor contagie a 4, a 5, además, no contagia pues a extraños, contagia a su familia. Estamos hablando de proteger, entonces, hay que duplicar, quintuplicar, lo que ustedes quieran, las casas o los hoteles, los albergues, los sitios de aislamiento. Ante cualquier sospecha, ante el primer estornudo, es mejor pecar de exceso, aislarlo a esa persona, tenerlo, pero cuando digo aislarlo no significa tenerlo en una habitación viendo televisión, no. Tener un equipo médico, para eso nos sirven los voluntarios, por Dios, para eso nos sirven estos jóvenes que saben tomar temperatura, saben tomar frecuencia cardíaca y saben preguntar síntomas. No es tan difícil. Con todas las medidas de bioseguridad, les repito, hay que dotarles. Pero si yo tengo 3 voluntarios en un hotel o 4 voluntarios que saben tomar temperatura, saben tomar pulso, saben meter el aparatito, el oxímetro de pulso, deberíamos tener miles y miles de oxímetros de pulso para que me vean la saturación. Si un señor le pongo el aparatito y hoy día en la mañana me ha saturado 93, 95, pero a mediodía me está saturando 87, 88, ya tengo que sospechar que es COVID. Y en ese momento ya llevarlo al hospital para que no pase a grave. O sea, acá es evitar cómo hacemos que pasen a graves y críticos. Estas medidas tenemos que quintuplicar los sitios de aislamiento, llevar a gente que hagan esas pruebas tan sencillas. Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, porque se va a aumentar 10 puntos por cada grado de temperatura que se aumente, y temperatura. Tomar temperatura y preguntarle ahí, y radiografías portátiles a todo el mundo que está aislado. No podemos seguir diciendo que vaya a su casa y quédese en su casa. Por Dios, en la casa, no todo el mundo pues tiene una casa muy linda que tiene un piso para él solo, tiene un dormitorio, una suite con su baño y que puede estar sin contacto con sus familiares.
No todo el mundo tiene eso. Es lo que nos ha pasado como ejemplo en un paciente con el de la caja. Era un paciente que vivía en un departamento, en una casa donde había varias familias. Uno de las familias, que no era su familia, se contrajo la patología. Cuando fue el médico le dijeron, ¿cuántos viven en su familia? La otra habló, respondió, dijo, nosotros somos 5. Los llevaron a los 5 a aislarlos, pero no preguntaron que en la misma casa vivían 3 familias más. Entonces no podemos jugar con eso de que Tom vaya a su casa, aíslese. No todos tienen las condiciones físicas para poder tener un aislamiento adecuado. Por eso hay que quintuplicar los sitios de aislamiento. Si hay que alquilar la mitad de la cadena hotelera de La Paz, hay que hacerlo. Y si hay que instalar albergues en colegios, hay que hacerlo. Y hay que exigir que los estudiantes de medicina tengan un mínimo de conciencia y acudan como voluntarios para este tema. No atender pacientes. Nadie les dice que vayan a atender pacientes, no lo van a hacer. Pero para atender a este grupo de ciudadanos que están aislados en sitios y que necesitan control. Porque si uno los aísla y los deja a su libre albedrío, no tiene sentido. Es control controlado, si vale el término. Guillermo, ya al cierre entonces de esta entrevista, me está quedando claro que cuando estamos hablando del COVID en nuestro país, en cualquier país, por supuesto, aquí no se trata solamente de respiradores, porque asociábamos COVID y respiradores. Hemos estado reclamando respiradores, pero tú me estás diciendo que se necesitan otro tipo de implementos, porque de hecho la enfermedad tiene diferentes fases y hay que tener capacidad de controlarla en sus diferentes fases. Sí, y quiero hacer una precisión sobre el término de respiradores. Yo creo que mucha gente se ha ilusionado, ha pensado que un respirador es un aparato que lo enchufas ahí como si fuese un refrigerador, te pones la mascarilla en el cuello y te dan oxígeno. No, hemos manejado mal desde el concepto genérico, etimológico de la palabra respirador. El respirador o el ventilador, para empezar, se dividen en dos: ventilador mecánico invasivo, ventilador mecánico no invasivo. El invasivo es el que te mete en un tubo por la tráquea y estás en un aparato. Esto es para cama de terapia intensiva. Una cama de terapia intensiva tiene varios componentes. Uno de ellos es el ventilador o respirador. Un respirador solito no hace nada. Es uno más de una cama de terapia intensiva. ¿Qué tiene una cama de terapia intensiva? Una cama que tiene 6 movimientos, mínimo 5 movimientos, eléctrica, porque el paciente está en coma. Tiene que tener un colchón de aire con un motor que va vibrando para que no haga escara. Tiene que tener un monitor que va viendo cuánta saturación de oxígeno, cuánta su frecuencia cardíaca, cuánta su frecuencia respiratoria. Tiene que tener un aspirador que va aspirando las secreciones. Tiene que tener un infusor. Infusor se llama aquel sitio, aquella máquina por donde ingresan, por esa máquina hace que ingresen los alimentos. Si un paciente está en coma, ¿por dónde se alimenta? Se alimenta pues por un catéter. Para poner ese catéter se necesita un ecógrafo guiador, porque nadie va a agarrar pues gelatina y va a meter una jeringa y se lo va a meter gelatina. ¿Por dónde? Por la vena, no. Son proteínas, son hidratos estériles. Necesita un carro de paro. Cuando hace el paro hay que desfibrilar. Necesita equipo de rayos X, necesita laboratorio y finalmente necesita pues todo este complejo hace la cama de terapia intensiva. Entonces, acá la gente pensó que era respirador y fundamentalmente necesita recurso humano. No tenemos el recurso humano en Bolivia, ni de médicos, ni de enfermeras. No todo el mundo puede manejar eso, capaz de soportar una unidad de terapia intensiva. Las que solamente se pueden soportar en Bolivia ya están saturadas. Imagínense, hagan ciencia ficción. Si de pronto, además necesita el ambiente. No hay pues unidad de terapia que funcione sin oxígeno. Si no tengo una planta de oxígeno, no puedo andar comprando tubos. ¿De dónde? Cada paciente, cada cama necesita por lo menos 4 tubos por día. Si yo tengo 10 camas, necesito 40 tubos de oxígeno por día. Y si lo multiplico por 100 días, necesito 4,000. Es decir, es una locura. Entonces, fue un error haber pensado, generado una falsa esperanza en la gente. Creo que fue un error decir, ya van a llegar 500 respiradores, llegan 200. Por Dios, es un aparatito de un complejo de 8 o 10 equipos y aparatos. Si no, no funciona un equipo de ventilación mecánica.
Entonces, Guillermo, estamos, como hemos iniciado esta entrevista, el sistema sanitario está saturado, tenemos que ser capaces de ordenar todo lo que es la dinámica de atención de la pandemia, adoptar medidas preventivas que acompañen el aislamiento, que acompañen el encapsulamiento, y imposible pensar en una dotación del sistema sanitario en estas condiciones de emergencia mundial para el cierre. ¿Cuál entonces sería tu mensaje como ex autoridad de salud, como experto en salud, y tomando en cuenta y conociendo los desafíos del sistema sanitario en nuestro país? Primero, tenemos que conformar un Estado Mayor. Un Estado Mayor entre todos y con todos los que tienen que ver con el quehacer sanitario. No puede ser que en semejante problema estemos en las cosas domésticas y pequeñas peleando si quién es el director o no es el director de un servicio departamental de salud. Esto me parece aberrante, una pelea doméstica. Acá no interesa quién es el director, quién no es el director. Hay que hacer un Estado Mayor. No pueden estar ausentes las sociedades científicas, no pueden estar ausentes las facultades de medicina, no pueden estar ausentes, digamos, todo el recurso humano que tengamos disponible en Bolivia. Yo creo que hay que llamar también un poco a la conciencia, pero también tenemos que dotarle todas las medidas de bioseguridad. Por Dios, si hay que comprar en 3 veces más su precio, habrá que hacerlo y después veremos cómo se arreglan los temas. Pero tenemos que hacer todo eso, porque si vamos a pensar en este momento en instalar unidades de terapia intensiva, en instalar camas, no va a ser posible, no hay recurso humano que lo pueda manejar, faltan demasiadas cosas. Riberalta no tienen plantas de oxígeno, no hay oxígeno, y además podemos empezar a que se derrumbe en pocos días. Necesitamos el concurso de todos. Acá fracasaron institucionalmente, te digo, yo creo que acá hubo un fracaso de una forma de gestionar la salud. Hoy día habrá que debatir, no es hoy día el momento, si los municipios gestionaron bien o no sus competencias en los últimos, desde el año 95, 25 años. ¿Qué hicieron en 25 años? O si las gobernaciones le hicieron. Un solo ejemplo, La Paz debería tener hoy día 10 hospitales de segundo nivel. Estoy hablando de La Paz, no estoy hablando de municipios de Viacha, de Oruro, no. La Paz, el municipio más grande, uno de los más grandes de Bolivia, debería tener 10 hospitales de segundo nivel. Tiene 4. Estamos hablando de una gestión de 25 años y hay son gestiones largas. Entonces, pero en este momento no es motivo de discusión. Podemos después, seguramente debatiremos. Pero hoy, si no hacemos un Estado Mayor donde todos pongamos parte de y hacemos los esfuerzos económicos de controlar a los pacientes en la fase leve, evitar que pasen a moderado, va a ser dramático. Por el momento en que pasen a moderado, llegan grave y crítico, ahí sí no. Hay que tratar de frenar a los pacientes en la fase leve. Necesitamos el concurso de todos y también la gran responsabilidad del ciudadano de que si no se cuida, si no hace estas cosas, podemos estar lamentando en las próximas semanas, en los próximos meses, contar los muertos por miles. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo, por tu experiencia, por hablar, como se dice, sin tapujos y poniendo todos los elementos sobre los que todos tenemos que reflexionar. También nosotros, como ciudadanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alertas y ser parte del problema. Ha sido un placer conversar contigo y, bueno, hasta otra oportunidad. No, gracias a ti por la oportunidad, por esta entrevista. Y el único mensaje, cuidémonos y cuidémonos con estas medidas que son sencillas, imprescindibles, pero pueden salvar vidas. Ha sido un nuevo espacio de lucha libre. El doctor Guillermo Cuentas ha volcado toda su experiencia para compartirla con quienes nos siguen en este espacio. Hasta otra oportunidad. Conmigo, hasta cualquier momento. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Esto es Cabildeo Digital. Gracias, Guillermo.